colocar los puntos. ¿Cuál crees tú que va a ser como tal vez uno de los primeros temas que se va a considerar para empezar, digamos, esta escritura de una nueva constitución? ¿Será el debate en torno a la configuración actual del Estado, a nuestro régimen actual en el sentido que deje de ser tan presidencialista? Algunos apuestan por un parlamentarismo o un semiparlamentarismo, porque muchos de los cambios legales, normativos, hoy día están en manos de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hacer muchos cambios también en las expectativas de la gente de aquí en adelante, mucho tendrán que ver con quién lleva la batuta en ese sentido. Yo creo que no van a haber temas, digamos, inicialmente de mayor relevancia, porque lo primero que va a hacer la Convención Constituyente es ponerse de acuerdo en el reglamento con el cual van a funcionar, y la Secretaría Técnica que los va a acompañar. No, claro. Ahí vamos pero más allá de la operativa, digo, pensando tal vez en cuál para usted son el primer tema potente de discusión. Digamos, va a ser la estructura del Estado definitivamente. Sí. Luego la capacidad de negociación la vamos a ver en todo ese proceso de la definición del reglamento. Y está la estructura del Estado respecto a qué cosa pasa con las atribuciones del poder comunal con respecto al poder central, cuáles son las iniciativas de ley, que luego vamos a llegar al legislativo, pero va a haber un centro en términos de cómo el Estado está al lado de la sociedad, y eso parte por el municipio. Y desde ahí en adelante se va a empezar a construir hacia arriba. Yo tengo la impresión de que metodológicamente se va a preferir iniciar de ahí con las distintas comisiones, que cada una de ellas donde hay que ver los temas que le corresponden en virtud de las prioridades que se fijen al interior de la convención. Guillermo, y ahí justamente en ese punto, ¿cómo se logra que, un poco tal vez lo que cuestionaban los parlamentarios antes, cuando pensamos en quién va a atender para qué lado, hablando de los independientes, ¿cómo se logra que todos aquellos quienes fueron electos y que no eran afiliados a algún partido político en particular sigan en ese mismo contacto con las personas, con la ciudadanía, para representar de manera lo más legítima posible el pensar de aquellos que están en la calle, que confiaron, como nos decía Natalie, porque yo lo conocí en mi barrio, porque yo lo conocí en la plaza, no porque apareció o dejó de aparecer en un medio? La verdad es que ese va a ser el verdadero desafío, porque la Convención Constituyente tiene que legitimarse. Tenemos un problema de una participación menor al 50% y en consecuencia será responsabilidad de quienes han sido electos en esta convención para generar un proceso que sea legítimo, sea creíble y sea transparente. Y evitar que haya una Convención Constituyente formal que va a estar funcionando conforme las normas ya establecidas, y una Convención Constituyente en las calles que va a estar presionando permanentemente a quienes están hoy día, a quienes les va a corresponder en realidad debatir cómo van a ser los límites en los cuales se va a generar el contenido de esta Carta Magna. Y es ahí donde yo tiendo a pensar de que va a haber un esfuerzo y va a tener que demostrarse una voluntad republicana para poder encontrar esos elementos comunes que permitan generar ese espacio de convergencia en el debate. Profe Guillermo, y en ese sentido yo tengo una pregunta que de verdad es una duda que la tengo desde ayer. ¿Nosotros vamos a ser los ciudadanos partícipes? ¿Vamos a estar sabiendo lo que va ocurriendo en esta convención? ¿O va a ser a puertas cerradas bajo ciertos temas y después nos vamos a enterar solamente en el plebiscito de salida? Me imagino que porque va a existir desde siempre una presión, como usted también lo decía, por parte de los ciudadanos de saber de qué están hablando, cómo están hablando, cuánto tiempo se va a dedicar a debatir. Entonces, ¿nos vamos a ir enterando de eso o solo lo sabremos cuando ocurra este plebiscito de salida en 9 meses o en un año más? Lo esperable es que el reglamento de la Convención Constituyente establezca que las sesiones sean públicas, como han sido los últimos procesos constituyentes en América Latina, que se transmitan en términos directos, que haya razones muy fundadas para sesiones reservadas o sin público. Tercero, de que haya una posibilidad de que los propios ciudadanos hagan llegar ideas para el debate constituyente. Tiene que haber una lista de temas ya preestablecido para que los ciudadanos podamos participar efectivamente y que haya justamente una capacidad de retroalimentación en todo este proceso. Y eso tiene que quedar... va a ser fundamental para la legitimidad. Profe, ¿y eso tiene que quedar listo en el reglamento, en lo que se va a empezar a preparar ahora?
Exactamente, tan pronto se instale la convención, lo segundo que hacen es fijar, discutir el reglamento, y ahí vamos a ver la capacidad de negociación entre todos los independientes, los partidos políticos, y ahí vamos a tener recién una primera perspectiva respecto a cómo podrían ser la conformación de las mayorías que se exige para aprobar cada artículo. Y ahí, por ejemplo, profe, ¿cuáles son los límites que va a tener la elaboración de la Constitución? Por ejemplo, por hacerme una idea, ¿se puede meter en absolutamente todo? ¿Puede intervenir todo? O, no sé, por decir algo, los tratados internacionales vigentes no se puede meter, o por ejemplo, no sé, los contratos que hayan vigentes, ¿se puede cambiar absolutamente todo? Se puede, No, por no se puede ejemplo, cambiar. decir una persona en una empresa, ya, por ejemplo aquí en TVN, hay un máximo de sueldo respecto a un mínimo, ¿se puede meter en absolutamente todo? No, yo diría que no se puede meter en todo. Hay limitaciones que están establecidas en la reforma constitucional, donde no se pueden derogar ni cambiar los acuerdos que Chile ha firmado y que han sido aprobados en el Congreso. No se pueden modificar las sentencias judiciales que ya están ejecutoriadas. No se puede cambiar el hecho de que Chile sea una república democrática. Vamos, con esos tres elementos, la Convención tendrá que discutir. Probablemente uno de los temas que va a salir ahí es si vamos a tener una constitución minimalista, es decir, con pocos artículos. La actual tiene 120, y otras constituciones en América Latina tienen más de 350, o maximalista, es decir, con muchos artículos. Si es maximalista, es muy probable de que se intente regular muchas cosas por la vía constitucional, pero bien sabemos que eso no tiene el impacto que se requiere o se necesita para poder hacer los cambios o facilitar la implementación. Y ahí yo creo que son dos temas que van a estar en el debate en algún instante, para saber hasta cuál es la profundidad en la cual se van a discutir los temas y de qué manera eso va a quedar presente en la Constitución. Y eso, que sin lugar a la duda, va a costar mucho lograr los dos tercios, por ejemplo, para aprobarlo. Sí, vamos a seguir conversando con Guillermo Holzman, con nuestros invitados también, senador y diputados. Los vamos a despedir también en este minuto, porque imagino que tenemos una agenda bastante activa, sobre todo después de esta mega elección. Gracias al diputado Pablo Vidal y también al senador Felipe Cast por haber